miércoles va a ser unas enseñanzas muy, pero muy hermosas, ¿eh? El tema general es cómo es una vida renovada. Qué bendición, hermanos. ¿Cómo es una vida renovada? ¿Necesitamos renovarnos? Yo digo que sí. Yo digo que sí, necesitamos renovarnos todos. Necesito renovarme yo, tú, desde el mamante hasta el más anciano, hermanos. Y aquí está la palabra de Dios, hermanos, y cómo podemos ser, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener una vida renovada? Nos habla de Romanos 12, 1 y 2. Si tenemos consejero, hermanos, si no, allá atrás están vendiendo el consejero, ya pasó la hermana por sus lugares, pero si alguien dicen, yo necesito uno más, ahí está la hermana con la ayuda bendita del Señor. Vamos a leer, hermanos, todos con la ayuda del Señor. Bendito sea Dios. Vamos a leer todos Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 y 2, unidos, hermanos, y oramos con la ayuda bendita de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, con la ayuda bendita del Señor, hermanos, y después oramos con la ayuda bendita del Señor. Le pido al hermano San Luis que nos lleve delante de Dios en oración por este momento, hermanos, con la ayuda bendita de Dios. Dice todos juntos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Damos gloria a Dios. Oremos con nuestro hermano San Luis. Padre de los cielos, te alabamos, Señor, Dios de misericordia, porque grande eres, Señor. Sí, Señor. Por sobre todo y en todo, Dios mío, tu amor sobre nosotros. Gracias, Señor, que en esta mañana nos permites estar en tu casa, Padre. Alabado, te agradecemos seas por todo, Señor, todo lo recibido de tu mano, Padre. Alabado, en esta hora, Señor, queremos escuchar tu palabra, Padre de los cielos. Esta palabra que es viva, que es eficaz, Señor, que viene a vivificar el corazón, Señor, que viene a confortarnos, que viene, Señor, a darnos esta esperanza, Dios mío, en Cristo Jesús, Padre de los cielos. Toma cada vida, toma cada corazón, Señor, y ven a glorificarte, Padre. Obra, Señor, en toda necesidad, Dios eterno, y que todos, Señor, salgamos llenos, gozosos de esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Para ello, Señor, está tu siervo en tus manos. Úsalo en esta mañana. Bendícelo, Señor. Úngelo, Padre de los cielos. Que el mensaje que tú ya le has dado, Señor, pueda transmitirlo, Señor, y que haga eco en cada vida, en cada corazón, Señor. Tómalo, ayúdalo, fortalécelo, Señor. Dale autoridad, Señor, la confianza, Padre, para poder exponer tu palabra, Dios poderoso. Sabemos que lo haces, Señor, porque estás con nosotros, Señor, y vienes a obrar en misericordia. En el nombre de Jesús te agradecemos y nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Bendito seas, bendito seas. Gloria a Dios. Hermanos, pueden tomar su lugar. Podemos alabar a Dios, hermanos. Pues tenemos esta presente lección, hermanos. Vamos a repetir todos el tema general, hermanos. ¿Cómo dice? La doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No es la doctrina de nadie más. De nadie más es esta doctrina. Es la doctrina de los apóstoles, y la doctrina de los apóstoles es la doctrina de nuestro bendito y Salvador Señor Jesucristo. Aleluya. Los varones, por favor, el título, ¿cómo dice?
Todas las mujeres ahora, como dicen, hermanas, es una ofrenda dedicada a Dios. Ahora todos unidos, ¿cómo dice? Es una ofrenda dedicada a Dios. Qué bendición, hermanos. El texto áureo, todos juntos por favor, dice: bendito sea Dios. Los varones, la verdad práctica. El verdadero cristiano ofrece constantemente su vida a Dios como su mayor acto de adoración en una entrega total. Sí. Las hermanas, por favor, todas, dice. ¿Cuánto nos entregamos totalmente a Dios? Qué bendición, hermanos, de verdad, poder tener la palabra de Dios con nosotros. Cuando habla el apóstol Pablo, hermanos, del capítulo 6 de los Romanos, en este capítulo, hermanos, mayormente nos está hablando de el bautismo, que tipifica muerte, sepultura y resurrección. Dice que así, ¿verdad? Como Cristo, ¿verdad?, resucitó, también nosotros cuando somos bautizados tenemos, hermanos, esa vida nueva, ¿verdad? Porque dice que morimos, ¿verdad?, que somos sepultados, ¿verdad?, y que somos resucitados. Bendito sea Dios. Resucitados a una vida nueva. Cuando alguien ha cometido errores, pecados, y viene a Cristo, el Señor lo perdona. Y cuando baja las aguas bautismales, hermanos, pues no es otra cosa, ¿verdad?, que es renovado en Cristo. En las aguas, hermanos, del bautismo, dice el canto, fue sumergido Jesús. Bendito sea el Señor. Leo para ustedes, hermanos, haciendo un comentario más de la verdad práctica. Dice que el verdadero cristiano es sin ofensa a nadie. Se podrá decir, ¿a poco hay falsos cristianos? Sí. ¿A poco hay falsos cristianos? Sí. Pero no es apenas hoy. Siempre han existido, ¿verdad? Y rapidito podemos... El número uno, podemos entender de Judas, ¿verdad? Era uno de los 12. Y San Mateo capítulo 10, 1 al 3 dice: llamando a sus 12, ¿verdad?, discípulos, les dio toda potestad y todo poder contra los espíritus inmundos, para sanar enfermedades, para levantar muertos. Dice, llamando a sus 12. ¿Qué quiere decir esto? Que Judas también le fue entregado ese poder. Él no lo supo usar, él no supo darle la utilidad que el Señor quería que se le diera. Eso ya es cosa de él. Asimismo, la salvación, el ser cristiano, hermanos, si uno falla, ya es cosa de cada quien. Ya no tiene que ver aquí Dios. Él ya nos dio la salvación y la vida eterna. Damos gloria a Dios. Ya tenemos la salvación y la vida eterna. Los que hemos tenido la fortuna de bajar a las aguas bautismales, ¿qué podemos decir, hermanos? Ese día es inmemorable. Ese día, hermanos, cada vez que nos ponemos a pensar en ese día temblamos, porque recordamos aquel día, hermanos. Y hay mucha gente que dice: yo hasta quisiera volverme a bautizar de nuevo. Ya no puedes, porque el apóstol Pablo nos habla y dice: un solo Dios y Padre, una fe y un bautismo, nada más. No nos volvemos a bautizar 2 veces. Toda la norma de nuestra fe y conducta está en la Santa Biblia. Bendito sea Dios. Entonces, cuando alguien
siendo ya miembro de una iglesia, de la denominación que sea, es cristiano porque se bautizó bajo las aguas bautismales. ¿Qué pasa cuando se tuerce, cuando se pierde? Estas palabras son para esas gentes. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo que dijo el Señor en Apocalipsis capítulo 3, 11. Retén lo que tienes, que nadie robe, nadie la tome. Ya lo tenemos. Dice, lo que tienes, tenlo hasta que yo regrese. ¿Tenemos la salvación en Cristo? Tenemos la salvación en Cristo, hermanos. Es una gran enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo. Leo los comentarios. Tenemos 3 puntos. ¿Me ayudan con las citas bíblicas, por favor, hermanos? Dice los comentarios: los cultos de nuestros antepasados en México incluían sacrificios de personas para agradar a alguna falsa deidad. Nosotros, que conocemos al verdadero Dios, debemos rendir nuestra vida al Señor de manera total, alma, espíritu y cuerpo, en ofrenda a nuestro Salvador Jesucristo, único y verdadero Dios, ya que nuestra vida... ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amados hermanos, es una gran verdad, y los vestigios o los indicios o las ruinas, ¿verdad?, u objetos encontrados, amados hermanos, en distintas partes de nuestra bella República Mexicana, desde el norte hasta el sur, podemos encontrar, hermanos, y podemos entender estas palabras que dice acá, que los cultos de nuestros antepasados en México incluían, dice ahí, ¿verdad?, sacrificios de personas para agradar a algunas deidades. Estamos hablando, hermanos, de aquellas personas que se denominaron aztecas, olmecas, toltecas, mayas, ¿verdad?, etcétera. Por ejemplo, para que se decía que para que el sol mañana volviera a nacer, digo, eran ignorantes, porque Dios le dio, ¿verdad?, la vida al sol, y Dios le dio la vida a la luna. ¿Damos gloria a Dios? ¿Dónde encontramos eso? Que Dios ordenó que el sol alumbrara, ¿verdad?, para que se llamara día. A la luz se le llamó día, y que la luna iluminara en la oscuridad y se le llamara noche. ¿Damos gloria a Dios? ¿En dónde encontramos ese pasaje bíblico? En Génesis capítulo 1, ¿verdad? Ahí está, hermanos. Entonces ellos no entendían esta palabra, no la tenían. ¿Son culpables? Pues no. Pero aún con todo eso, Pablo dice a los romanos: el que pecó sin la ley será juzgado. Entonces, conforme a sus hechos, hermanos, ¿verdad?, van a ser juzgados, o vamos a ser juzgados todos. Estamos hablando, hermanos, de estos grupos de gente que vivían acá en México hacia el año 1500 hacia atrás, ¿verdad? Del año 1500 hacia atrás, hermanos. Hay historiadores donde dicen que los primeros humanos que llegaron acá al continente americano, inclusive en las escuelas se enseña, pues que pasaron por el estrecho de Bering, entre Rusia y Canadá, hermanos, Alaska, allá hasta arriba, ¿verdad?, de aquella parte, que cuando se hace el tiempo de invierno, ¿verdad?, se hace el hielo en el mar, y entonces pues hasta la ruta de camino. Entonces dicen que por ahí
pasaron los primeros humanos de aquel lado hacia el continente americano. Entonces se dice, hermanos, que caminaron, poblaron hasta que llegaron acá con nosotros, de donde se cree que somos descendientes. De nosotros algunos pueden ser muy puras sus razas y otros podemos ya tener mezcla por la conquista de los españoles, ¿verdad? Algunos todavía conservan hasta apellidos autóctonos, se dice, ¿verdad? Prehispánicos, apellidos, y dice uno, hijo, ese nombre está muy chistoso, dice, ¿verdad? Cae de gracia, digo, sin ofender a nadie. Y no quisiera mencionar algunos apellidos, porque yo desde la primaria tuve compañeros de la escuela que alguien, entre todos, uno se apellidaba muy chistoso para nosotros. Yo me acuerdo el apellido, pero no era de mofa, no, tampoco de burla. O sea, se nos hacía extraño, ¿no? Que no tuviera un apellido como los que ya conocemos. Pero todo esto, hermanos, habla de que antes de nuestro Señor Jesucristo, dice la historia que desde el año 1000 antes de Cristo, aquí ya existía gente. Aquí ya existía gente. Y se cree, hermanos, porque vemos hacia el continente europeo, hermanos, volteamos de aquel lado, ¿verdad? Del otro lado del mundo, y podemos encontrar pirámides que nos impresionan. A mucha gente les impresiona las pirámides de Giza, las pirámides egipcias, y dice uno, qué maravilla, qué construcción tan enorme. Pero nosotros los mexicanos no nos quedamos atrás, porque las pirámides de Teotihuacán, ¿verdad? Hermanos, las pirámides que están en Mérida, Yucatán, en otros lados, hermanos, de la República, no se quedan atrás, porque es de las pirámides más grandes. La pirámide, le decían, los aztecas le decían la pirámide del sol, y la pirámide de la luna, hermanos, su construcción es similar a la de Egipto, y su estructura, hermanos, en Tikal, donde hay pirámides, hermanos, allá donde dicen que en un punto, cuando es, creo que la primavera, algo así, ahí por el 21 de marzo, que ven la pirámide contra el sol, hermanos, cuando va saliendo el sol, y dicen que en el piso, las escaleras, refleja una serpiente, hermanos, que para los antiguos que vivían acá, hermanos, se dice que era su dios, que era Tlaloc. Perdón, era Huitzilopochtli, Tlaloc, pero el dios mayor de ellos, se me fue el nombre ahorita, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, perdón. Se entiende que era Quetzalcóatl, hermanos, esa serpiente emplumada que confundieron al conquistador Hernán Cortés, ¿verdad? Y en la conquista pues pensaron que era él, en hombre. Y bueno, sabemos la historia, hermanos, sabemos la historia, ¿verdad? Entonces se dice que nuestros antepasados, pues porque nosotros somos de aquí, no podemos decir, no, pues los suyos, no, pues somos de aquí, hermanos. Nuestros antepasados, aunque malamente, ¿verdad? Yo no sé si de la familia de donde yo desciendo, ¿verdad? De mis abuelos, de mis abuelos, de mis abuelos, de mis abuelos, y igualmente de los tuyos, yo no sé si de verdad fueron los que anduvieron con una lanza, con un arco, con un taparrabo, ¿qué eran? No sabemos si tuvieron grado, no sabemos nada, pero se entiende que dice la palabra de Dios, los cultos de nuestros antepasados, aquí dice cultos, pero eran cultos paganos. Para nosotros hoy son cultos paganos, para ellos eran cultos a sus dioses, una cosa muy respetable de ellos, ¿verdad?
Y nosotros pues no estamos para criticarlos ni para decir asesinos o por qué hicieron esto. No, tenemos un Dios que todo lo ve. Solamente estamos redactando, ¿verdad?, cómo fueron las cosas, pero tampoco estamos aquí para ofender a nadie, porque si todavía alguien tiene esto en su cabeza de que así debían de ser las cosas, bueno, pues que Dios los ayude, ¿no? Nosotros tenemos que respetarlos, pues ellos quieren así, pues así que lo hagan, pero nosotros les presentamos al Dios verdadero, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque eso es lo que dice acá, hermanos, sin el afán de ofender a nadie. Dice que el Señor, ¿verdad?, que el Señor Dios Todopoderoso, hermanos, nos dio un alma, un espíritu y un cuerpo, ¿verdad? En ofrenda lo debemos de tener, en ofrenda al Salvador Jesucristo, único y verdadero Dios, ya que nuestra vida es una ofrenda dedicada a Dios. Punto 1. Un sacrificio era la ofrenda de un animalito cuya sangre se derramaba en el altar. Como ofrenda voluntaria o para obtener el favor divino, en este pasaje se nos invita a esto significa ofrecer a Dios una vida completamente santa, dedicada a Él, con un compromiso sincero y fiel, donde la forma misma de vivir es una alabanza agradable y placentera ante su presencia, ofreciendo así sacrificios espirituales. Primera de San Pedro 2:5 y Hebreos 13:15 y 16. Si alguien me ayuda a leer esto, por favor. Gracias. Sí, hermanos, lo que nos dice el apóstol San Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual. Nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo, que nuestro cuerpo ¿es qué? Templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde puede morar el Espíritu Santo de Dios? En un cuerpo santo. Dice acá, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. ¿Cómo podríamos entender un sacrificio espiritual? Hermanos, el sacrificio de los sacrificios, el sacrificio eterno por la salvación de la raza humana, ya lo hizo hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya lo hizo, hermanos, en la cruz del Calvario. Cuando resucitó, hermanos, le arrebató al enemigo nuestras almas el poder. Le arrebató, hermanos, todos los países, le arrebató, hermanos, la vida, le arrebató todo lo que le había quitado desde el principio a nuestros padres Adán y Eva. Y por eso tú y yo hoy somos libres por Jesucristo. Entonces, un sacrificio espiritual, dice, agradable a Dios por Jesucristo. Hermanos, se podría tomar, ¿verdad? Se podría tomar lo que la gente misma dice. Eso de ir a la escuela dominical. Ay, cuando yo quiero estar acostado allá estirándome, que me truenen mis huesitos en mi cama con una tacita de chocolate y una concha bien sabrosa con nata, no sé, comiéndome unos frijolitos bien refritos con una longanicita y una salsa de molcajete. Dice, ¿yo qué voy a ir allá? Dice, no, eso es un sacrificio.
Para muchos estar aquí en el templo, allá afuera dicen, es un sacrificio ir ahí. Qué bueno que lo digan. Qué bueno que lo digan allá afuera. Nosotros no lo digamos. Señor, pues aquí me ando sacrificando por ti. No, que lo diga la gente, no nosotros. Y luego hasta nos dicen, ¿verdad?, que estamos mal de la cabeza. Dice, mira, van en la mañana y luego van en la tarde. Y cuando tenemos o cuando hay matutina, no, dice, están mal de la cabeza. Mira, dice, todo el día ya se la pasan metidos. Pues que no tienen cosas que hacer. Y luego enseguida viene la palabra, eso es un sacrificio. ¿Damos gloria a Dios? ¿Damos gloria a Dios? ¿A poco para ti es un sacrificio estar en la casa de Dios? Es un placer, es un gozo, es alegría, es darle las gracias a Dios. Sí, hermanos. Para otros es un sacrificio, que así lo vean, no digamos nada. Pero un sacrificio, hermanos, podría ser eso: estar todos los días en la casa de Dios. Podría ser un sacrificio, una velada de oración. Digo, hablamos hablando de un sacrificio espiritual. ¿Podría ser eso, una velada de oración? Pues sí, hermanos, porque de ahí muchos hermanos y hermanas dicen, ay, pastor, ya no puedo llegar a las 6 de la mañana a la velada. Me retiro, hermano. Es que a las 6 ya tengo que estar en mi trabajo. Dice uno, santo Dios, ayuda a la hermana, Señor, ayuda al hermano. Y así se van a su trabajo. Y yo no sé si estén así bostezando, ¿verdad? Y estén, no sé, hasta como temblando de la velada, no sé, hermanos. Pero estuvieron a los pies de Cristo. Toda la noche, hermanos, estuvieron ahí. No sé, un ayuno. ¿Qué les parece un ayuno completo de un día? Un ayuno de 2, de 3 días. ¿Es un sacrificio espiritual? Puede ser un sacrificio espiritual, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que presentemos, dice el apóstol Pablo, nuestros cuerpos vivos en sacrificio, ¿verdad?, delante de Dios, hermanos. Y dice el apóstol Pablo, y que no prestemos nuestros miembros otra vez al pecado. Es lo que dice Pablo, el apóstol. Entonces, qué bendición, ¿verdad? También Hebreos 13, 15 y 16, por favor, dice: ¿damos gloria a Dios? Oye, aquí hay algo muy hermoso, que ya lo hemos leído, pero dice la palabra de Dios que cada día es nueva la palabra de Dios. Y aquí vuelve a ser de nuevo nueva, y viene a ser un recordatorio para nosotros, algo, hermanos, algo hermoso. Quiero que entendamos este punto muy bien. Así que ofrezcamos por medio de Él. ¿A quién se refiere? No, a ver, entendamos bien. Así que ofrezcamos por medio de Él. ¿De quién? El que murió en la cruz. ¿De quién? Ofrezcamos por medio de Cristo a Dios siempre sacrificio de. ¿Le puedes dar la alabanza ahorita a Dios? ¿Cuántos le pueden dar la alabanza, hermanos? Oye, si eso es un sacrificio, no, para nosotros es un gozo, hermanos, alabar su bendito nombre, aleluya. Les digo, la gente allá dicen, están mal de la cabeza, quién sabe qué griterío tienen ahí, hermanos, es alabanza para Dios. Cuando cantamos, mira lo que dice acá, dice sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios. Cuando cantamos, hermanos, ¿cuántos le cantan a Dios? No recuerdo bien, pero hace rato creo la hermana Antonia con ustedes cantaban, qué bonito es, qué bonito es. ¿No se oye? Cantarle al Señor. ¿Le queremos seguir cantando al Señor? Por toda la eternidad, hermanos. Aquí solamente es una práctica,
Porque dice el apóstol Juan que cuando fue arrebatado del tercer cielo, hermanos, vio a los ángeles que estaban en el trono de Dios, y que dice que de día y de noche no cesaban de alabar a Dios. Santo, 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 gloria a Dios. Así es de que nosotros desprendamos ese sacrificio vivo de nuestra vida a Dios en alabanza. Bendito sea el Señor. Dice, hermanos, es a saber el fruto de labios que confiesen su nombre. Es cuando decimos: bendito sea Dios, alabado sea el Señor, gloria al nombre de Cristo. Es esto, hermanos. Y dice: y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De cuáles sacrificios dice ahí? De la comunicación. Hermanos, aquí está hablando de la economía. Dice el apóstol Pablo: y no te olvides de comunicar de todos tus bienes al que te preside en la palabra de Dios. Ustedes cumplen ofrendas, ahí está. Cooperaciones, ahí está. Primicias, ahí está. Diezmos, ahí está. ¿Damos gloria a Dios? Aquí dice, hermanos, dice: y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué le dijo el ángel a Cornelio? Tus ofrendas y tus oraciones han subido a la presencia de Dios. Eso está hablando aquí este versículo, porque así lo dice en otra parte el apóstol Pablo: y no os comunicáis de dar de todos tus bienes a los que te presiden en la palabra de Dios. O sea, dar lo que es de Dios. Hermanos, qué bendición, de verdad, qué bendición, hermanos, tenemos. Dice: en los que se incluyen alabanzas, acciones de gracias, ayudar a los demás, hacer algún trabajo material en la obra de Dios. Pues toda acción que realiza un cristiano debe ser un acto de adoración a el que glorifique su santo nombre. Fíjate que construimos un templo y la gente se impresiona y le da gusto a la gente. Y dicen: qué bueno que hagan un templo, aunque sean hermanos, no le hace, pero no una cantina. Qué bueno, hermanos. Me ha tocado construir, hermanos, por misericordia de Dios, o hacer reparaciones o remodelaciones, y yo así oigo de la gente. A mí me han tocado y me dicen: pastor, buenos días, veo que está usted en construcción. Le digo: sí, gracias a Dios. Y dice: ¿puedo aquí nomás pasar tantito para ver cómo va su construcción? Sí, pase al patio. Y se pasan y dicen: nada más aquí, nomás aquí, nomás aquí. Y se quedan viendo y dicen: oh, qué hermoso está esto. Dice: mire, pues yo ni vengo aquí. Dice: pero a mí me agrada lo que está haciendo. Dice: a mí me agrada que hagan una casa para Dios. Dice: y más que sea tan grande, dice, para que mucha gente aquí sea salva. Dice: yo, pues gracias a Dios, yo voy a otro templo. Pero pastor, no se ofenda. Dice: mire, aquí le dejo esto para un refresco para todos los albañiles. Digo: gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno, hermanos. A mí me ha pasado eso. Gente que no es cristiana me han dicho: mire, yo no soy cristiano, pero a mí me agrada que hagan un templo para Dios. No se ofenda, mire, aquí dejo estos 100 pesitos, a ver para qué le sirven. Aquí le dejo estos 200. Digo: gracias a Dios. La gente se agrada, hermanos, de ver las construcciones que se hacen en pro de la obra de Dios. ¿A nosotros nos da gusto? ¿Sí nos da gusto? Hermanos, debemos de estar felices, ¿verdad? De que tenemos una casa para Dios. Tenemos los comedores, tenemos sanitarios, hermanos. Estamos pues padeciendo, ¿verdad? De nada. Bendito sea Dios por las fuerzas también y la economía que le dio a la iglesia en su momento. ¿Vamos a dejar las cosas hasta ahí? No, hay que hacer algo más. Todavía hay algo que hacer más. ¿Vamos a trabajar juntos? ¿Vamos a trabajar juntos? Con la ayuda de Dios. Hermanos, punto número 2. ¿Cómo dice? Gracias.
¿Cómo es una vida renovada? Es el tema del mes. ¿Cómo es una vida renovada? Dice el título de esta enseñanza que es una ofrenda dedicada a Dios, como un sacrificio vivo. Punto 1. Punto 2, no se adapta a las costumbres del mundo. El creyente vive alejado de toda especie de mundanalidad. Por eso el apóstol dice: entiéndase por este siglo, este mundo. Los valores que rigen la conducta del ser humano en todos los ámbitos, la forma de vivir, de vestir, las tendencias liberales y más. Debemos recordar que estamos en el mundo, pero no somos, según San Juan 17:16, por favor. También primera de San Juan 2, 15 y 16, Santiago 4:4. Si alguien tiene el Evangelio de San Juan 17:16. Gracias. Ya está dicho, hermanos, nada más por nuestro Señor Jesucristo. Estaba orando, hermanos, el capítulo 17 del Evangelio de San Juan se conoce como la oración intercesoria de nuestro Señor Jesucristo. Todo el capítulo. Dijo: no te pido, Padre, que los quites del mundo, mas guárdalos del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, no somos iguales. No somos iguales, hermanos, a la gente. Eso se debe de entender, ¿verdad? Eso se debe entender. Dice: ¿cómo es una vida renovada? Ya la gente ya aceptó a Cristo, pero no soy miembro. No importa. Acá dice la manera de vestirse, ¿verdad? La manera de vestirse, las tendencias liberales, hermanos, esos ámbitos se están perdiendo, hermanos, los valores, y se está perdiendo la conducta de la raza humana. Es el liberalismo con el cual vive hoy la gente, hermanos. ¿Cuál es la diferencia ahora entre un cristiano y uno que no es cristiano? ¿Cuál es la diferencia? Se tiene que notar, se tiene que entender la diferencia, se tiene que hacer ver, puntualizarse. La gente, cuando tú vas por la calle, hasta en el caminar dicen, luego se ve que esa señora que va ahí, se ve que es hermana. ¿Cómo saben? Es su forma de vestir, en su forma de caminar. Ven al varón en el trabajo, dicen, fíjense que el viernes va a haber una buena fiesta. Y pues, ya saben, en la fiesta ahí hay de todo, pagana, hay alcohol, hay todo. Dicen, vamos a invitar al nuevo compañero que llegó. Y alguien dice, no lo inviten. Luego se ve que es hermano. ¿Damos gloria a Dios? ¿Damos gloria a Dios? Sí, hermanos. Dice, no lo invites, no va a ir. Luego se ve que es hermano. Pero cuando es lo contrario, no invítalo, se ve que es de ambiente. ¡Qué barbaridad! ¿Alguien le quiere faltar el respeto a la joven en la calle y la ve bien? Dice, no, dice, déjala, dice, se ve que es de esas muchachas que van a los templos. No la molestes, déjala, se ve que es hermana. Gracias a Dios. Pero la diferencia, hasta en la forma de vestirse, ¿verdad? Provocando a los hombres, ¿verdad? Sea señorita o sea casada, es desde su forma de caminar, su forma de vestirse y su forma de ver. Va por la calle y quién sabe qué tanto se avienta el pelo para un lado y para otro cuando ve hombres, ¿verdad? Así como provocándolos, y se mueve al caminar. Dice uno, ¿por qué hace eso? Está provocando, está incitando al mal. Ah, es que no es cristiana. Un cristiano tiene temor de Dios, tiene marido, y las casadas deben de estar sujetas a sus propios maridos. ¿Damos gloria a Dios? Sí, hermanos.
Y los varones están casados. Allá tienen ya su asunto. Allá tienen ya su encargo. Allá tienen ya su amor. Allá tienen ya su amiga. Allá tienen ya su compañera. Ya no puede andar coqueteando con la gente. ¿Por qué? Porque los maridos, dice el apóstol Pablo, de por sí amen a sus mujeres como a sí mismos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Respetemos, hermanos, debemos de ver todo esto en nuestra vida. Dice también que no debemos amar las cosas del mundo. Primera de Juan 2, 15 y 16. Gracias. Se constituye, quiere decir el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Pregunto, ¿amigo de Dios o amigo del mundo? Amigo de Dios. Otra vez, ¿amigo de Dios o amigo del mundo? Amigo de Dios, por la eternidad, obviamente. Venga lo que venga y pase lo que pase, hermanos. Dice también en Santiago 4:4. Gracias. Cuando habla de adúlteros, el apóstol Santiago, cuando dice adúlteros y adúlteras, no se está refiriendo a lo sexual. En esta parte se está refiriendo a lo espiritual. Es que ya somos cristianos. Ay, pero nomás voy a ir a la fiesta a ver, yo ni voy a bailar. Ya eres un adúltero. Ya eres un fornicario espiritual. ¿Por qué? Porque hoy la iglesia de Jesucristo en el mundo, los que creemos en Cristo y los que amamos a Cristo, ¿hay alguien aquí que ama a Cristo? ¿Alguien está comprometido con Cristo? Preguntó. Estamos comprometidos en boda, en unirnos con Él por la eternidad. El vestido está preparado en el reino de los cielos. Y dice el apóstol Juan en el capítulo 19 dice: y les fueron dadas sendas ropas blancas y limpias. ¿Para qué? Para que nos vistiésemos de blanco. Porque somos ¿qué? ¿Somos qué? La novia de Cristo. ¿Cuántos son la novia de Cristo? Hermanos, debemos de entender eso. Y dice el apóstol que nuestras vestiduras siempre sean blancas acá en la tierra, que no tengamos suciedad en nuestra vida. Está hablando de lo espiritual. Entonces Pablo el apóstol es muy claro, el apóstol Santiago: adúlteros y adúlteras, fornicarios y fornicarias, pero espirituales. Ay, pues ¿qué va a decir mi hermana si no voy a los 15 años de su hija? Que ya ni me va a hablar. ¿Te interesa más la amistad de tu hermana que la amistad de Dios? ¿Qué dijo Jesús? El que ame más. No dijo déjalos de amar, no. El Señor Jesús dijo: el que ame más. ¿Qué dijo? Padre, madre, esposa, hijos, por mí, no es digno de mí. ¿A quién debemos de amar sobre todas las cosas del mundo? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. ¿Damos gloria a Dios? Debemos entender esto, hermanos. Por eso la gente no viene al evangelio. Por eso la gente no quiere ser cristiana. No, dicen es que ahí te prohíben muchas cosas, ¿no? No se prohíbe nada. Aquí se habla la verdad, que es la bendita palabra de Dios. Eso es todo.
lo que nos enseña la palabra de Dios, eso es lo que debemos de practicar. Escudriñar. ¿Qué dijo el Señor Jesús? En San Juan 5:39, ¿qué dijo? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Él, de Cristo, dijo, de mí. Entonces tenemos que hacerlo, hermanos, y tenemos que creer en la palabra de Dios. Sí, dice: el que me ama, aquel es el que guarda mis mandamientos. ¿Amamos al Señor? ¿Amamos al Señor, hermanos? Tenemos que guardar su palabra, o sea, cumplirla. No, yo la tengo bien guardada, pastor. Me dijo un día una persona en una iglesia, dice: no, yo tengo la Biblia bien guardada, pastor. Es más, lo voy a llevar a mi casa. Y me invitó a su casa, comimos. Y le digo: hermano, pero quiero que me explique cómo es eso de que usted tiene la Biblia bien guardada en su corazón. Pues en mi corazón, en mi mente. Por ejemplo, mire, y que va ahí a un estante, lo abre con vidrio, lo abre y saca una caja, y de la caja saca la Biblia. Mire, nuevecita, pastor, está bien guardada. Santo Dios. No, le digo, eso no es guardar la palabra, no se refiere a eso. No, hermanos, de verdad que me causó risa eso, pues no de burla, sino de su ignorancia. No, dice: yo le apuesto que nadie en la iglesia guarda la palabra como yo. No, le dije: sí, pues usted es el número uno. De verdad, bien guardada. Dice: mire, ni polvo, ni un dedo tiene. No, le digo, la tiene que leer para ponerla en práctica. Eso es, no guardarla de guardar allá. ¿Dónde guardo esto? Pues guárdalo por ahí, guárdalo. No, de eso no habla la palabra. Guardarla en nuestro corazón. Dijo el rey David: he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar. Damos gloria a Dios, hermanos. Eso debemos entender. Dice acá, hermanos, la palabra bendita del Señor: es cierto que estamos rodeados de muchas tentaciones mundanas. Pregunto: ¿estamos rodeados de tentaciones mundanas? De muchas, de miles, hermanos. A nuestra mano derecha, a nuestra mano izquierda, al frente y por detrás, por todos lados. Sea por la vista, sea por los oídos, sea por las manos, por la boca, por donde sea está la tentación, hermanos. Así es de que el que quiera estar firme, mire y no caiga. Y dice la palabra: es cierto que estamos rodeados de muchas tentaciones mundanas que arrastran al hombre al pecado, a la fama, al orgullo, a la inmoralidad. Pero el que quiere agradar a Dios se aparta. ¿Queremos agradar a Dios? Iglesia, apártate de todas estas cosas. Ahora, hermanos, esta palabra de inmoralidad se está perdiendo. Ahora ya es normal. Ya es normal. Podemos ver, hermanos, el mundo cómo se ha volteado. Dice, con todo respeto lo digo, el presidente de Rusia, en una entrevista que le hacen, no tiene más de 3 meses, le hacen una entrevista, y en un pequeño sketch que graban, lo suben, hermanos, allá a Facebook, y le hacen una pregunta al presidente Vladimir Putin, presidente de Rusia, y le dicen: usted como presidente de Rusia, ¿va a permitir los matrimonios igualitarios? Digo, no le quisieron decir matrimonios de lesbianas y de gays, no le quisieron decir eso, dijeron matrimonios igualitarios. Y le dio risa y se cruzó de pierna al presidente y dijo: mientras yo sea presidente, en Rusia no habrá eso. Dijo: en Rusia no habrá eso mientras yo sea presidente. Debemos de tener moral, dijo. Dice: hay una moral que nos indica que no es correcto. Dice: aparte de las creencias religiosas,
Dice, ¿cómo es posible que entre dos hombres vayan a procrear un hijo? ¿Cómo es posible que entre dos mujeres vayan a procrear un hijo? Y se empezó a reír, hermanos. Dijo, eso es imposible. Dice, eso es algo ingenuo, es algo que no sirve, eso es algo inmoral. Y así terminó, hermanos. Yo me quedé impresionado y dije, Dios, este hombre lo que habla, lo que dice. Pero así dijo el presidente, ¿verdad?, de Rusia. Y yo digo, hermanos, se está perdiendo la moral. Ahora la gente es inmoral. Ahora se están dando permisos por parte de autoridades con tal de que sigan votando por ellos, con tal de que los sigan apoyando a sus partidos, porque son muchas gentes, hermanos, y pues como que están desatando, hermanos, tantas cosas que nos están llevando a cosas muy perversas, no es otra la palabra, a cosas muy perversas, muy, hermanos, deja de que sean mundanas, no, esto ya se salió de lo moral, de lo correcto, ¿verdad? Digo, cada quien, hermanos, sus costumbres, cada quien sus tendencias, ¿verdad? Decimos desde el principio de la enseñanza, es un poquito fuerte, hermanos, pero debemos de entender, pues respetemos nada más, ¿verdad? Respetemos. Nosotros estamos educados conforme a la palabra de Dios, y conforme a la palabra de Dios hablamos. No hablamos de nosotros, hablamos de la palabra de Dios. Así es de que lo hacemos sin el afán de ofender a nadie. Pero si alguien entiende que no es correcto y está cayendo en una inmoralidad, es lo que nos dice la palabra de Dios en el consejero, hermanos. Dice aquí, ¿verdad? Dice, pero el que quiere agradar a Dios se apartará de ello, se apartará de todas estas cosas. Punto 3 dice, se transforma por la renovación de la mente. El tema es cómo es una vida renovada. Dice que es una ofrenda dedicada a Dios. Y este punto 3 dice que se transforma por la renovación de la mente. Para lograr una vida entregada a Dios, el cristiano tiene que hacer lo que el apóstol enseña. Reformar es hacer o rehacer algo. En este caso, la mente debe entrar en renovación y transformación, ya que tiene un impacto de primera línea en la conducta del hombre. Ahí está la facultad de la razón y la acción. Proverbios 23:7, Segunda de Corintios 3:18 y Efesios 4:23. ¿Qué dice Proverbios 23:7? ¿Sí? Gloria a Dios. Dice, hermanos, que gloria a Dios. Dice, hermanos, que en este caso la mente debe de entrar en una renovación y una transformación, ya que tiene un impacto de primera línea en la conducta del hombre. Ahí está la facultad de la razón y de la acción. Y Dios ha prometido transformarnos día a día. Segunda de Corintios 3:18. Alabamos a Dios, hermanos. Fíjense que esta parte escritural debe de quedar muy, muy grabada en nosotros. La palabra de Dios es como un espejo. ¿Por qué como un espejo, hermanos? Porque cuando nos vamos a ver al espejo, si nos vamos a peinar, ¿verdad? Vemos que por acá un cabellito está parado,
Si se está peinando la hermana, dice, ay, creo que me hice chueca la colita, el chonguito, lo que se esté haciendo, o si se puso una peineta, algo, dicen, ay, me la puse muy atrás, me queda más bonita aquí más adelante. El varón, si se está rasurando, ¿no? Si se rasura sin espejo, pues algunos ya tienen práctica, ¿no? Pero hay otros que se dejaron aquí 3 pelitos o por acá ¿verdad? 4 pelitos de este lado. Y cuando va al espejo dicen, ay, dice, así me fui, me dejé aquí 3, 4 pelitos o aquí. Entonces, porque fue al espejo. Hay espejos de cuerpo completo. Y las hermanas, ¿verdad? Van y se ven su vestido con sus zapatillas y voltean al espejo y se ven. No, dicen, ese color no les queda. Tengo mis otras zapatillas, me voy a poner las otras. Y se ponen las otras y se ven en el espejo y dicen, ay, me gusta más cómo se me ven estas. Ya. Para eso es un espejo. Y a lo mejor el varón la corbata la trae chueca y va al espejo y dicen, ay, y se acomoda, ¿verdad? Ya. Es para eso. Cuando tú y yo estamos mal y nos vemos en la Biblia, es cual espejo, porque la Biblia, hermanos, nos comienza a hablar. ¿A cuánto les habla la palabra de Dios? Nos habla la palabra de Dios. Es el único libro, hermanos, mundial, universal, que cuando tú lo abres te empieza a hablar. No necesita intérprete, es el Espíritu Santo que está en ella siempre. Y cuando tú abres la Biblia, yo no sé a cuánto les ha pasado, pero hay veces que estamos muy angustiados por una situación difícil, un problema, una necesidad, una enfermedad, y hermanos, estamos acongojados. Y muchas veces, hermanos, nos turbamos de la mente y vamos a la Biblia y decimos, Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Y tomamos la Biblia y decimos, Señor, ten piedad de mí. Ay, Dios mío. Y la abrimos. Y donde la abrimos empezamos a leer y nos empieza a dar consejo. ¿A cuánto les ha pasado esto? ¿De verdad? Hazlo en tu casa y verás. No porque tengas problemas, pero llegando a tu casa, de verdad hazlo. Tu Biblia cerrada, ora a Dios. Y tú la quieres abrir al principio, a la mitad, al fin, tú ábrela. Y donde empieces a leer, ¿sí? Luego, hermanos, te empieza a hablar la palabra de Dios. Mira, aquí la acabo de hablar y es un ejemplo. Como la nieve en el verano y la lluvia en la siega, así conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. El látigo para el caballo y el cabresto para el asno y la vara para la espalda del necio. ¿Ya nos habló? Ya nos habló, hermanos. No seamos necios. Rapidito nos habló la palabra. Qué bendición, hermanos. Qué bendición es tener la palabra de Dios. Dice, hermanos, también, estas porciones escriturales son para los creyentes ya regenerados. Se advierte lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo, sin ofender a nadie. Si tú eres un cristiano regenerado, estas palabras son para ti. Si eres un cristiano a medias tintas, si eres un cristiano que hace años fuiste miembro de la iglesia y hoy vagas sin Dios y sin esperanza, el Señor te está hablando hoy. A ti te está hablando. ¿Por qué te habla? Porque te ama. Porque Dios al que ama corrige, ¿verdad? Y lo castiga. Entonces es que debemos de ser regenerados, pero aún, pero que aún siguen en este cuerpo pecaminoso y en este mundo que constantemente genera contaminación, que alcanza aún la mente de los redimidos. De ahí la invitación a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, Efesios 4:23.
Gracias. Una mente sana genera pensamientos, palabras y acciones sanas y de bendición. ¿Estamos de acuerdo? Una mente sana, hermanos. Dice que pensamientos, palabras y acciones sanas. Cuando hay una mente sana. Creo que el viernes pasado se predicaba, hermanos, acerca de la enfermedad espiritual. Y es una gran verdad, hermanos, de una persona, que una persona esté enferma espiritual, hermanos. Hay una gran razón por cual debemos de ser transformados de gloria en gloria para Cristo Jesús. Debemos de ser reformados. Hermanos, hoy mucha gente no cree en Cristo. Hoy mucha gente dicen, están mal de la cabeza, Dios ni existe. Para rápido, ¿verdad? Ellos dicen, Dios ni existe. Y luego dicen, esto de la pandemia, cada 100 años pasa. Pues tal vez haya pasado la peste negra, la gripe española, no sé, otras cosas que hayan pasado. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Las profecías que hoy en estos tiempos se están cumpliendo. Porque la fiebre española y otras, la peste negra y otras más, el ébola y otras, no se han cumplido las profecías que se han cumplido, y más en el siglo pasado, el 14 de mayo de 1948. Esa gran profecía, hermanos, que se cumple, que estaba profetizado que Israel volvería a ser nación, porque estaban esparcidos en todo el mundo y ya no se llamaba Israel, se llamaba Palestina, y se apoderaron de su tierra. Y el 14 de mayo de 1948 vuelve a caminar la profecía, y por eso digo, esa profecía no se había cumplido en el año, en el siglo 1800, en el 1700, en el 1600, etcétera, etcétera. Se cumplió el 14 de mayo de 1948 y la profecía empezó a caminar otra vez. Por eso, hermanos, ¿qué no importó que se hayan muerto tantas gentes? Sí, no fue delicado, sí fue delicado, pero no duró. ¿Cuántos años llevamos ya? 3 del COVID, y ya ha ido cambiando de nombres, ¿no? Omicron creo es la última, o no sé, ya ni sé cómo se llama la última. Hasta sacan chistes ahí en el Face y dice, aquí tengo dice aquí la del 2019, 2020, 2021, 2022, dice, y acá estoy guardando para los años que siguen, para que cruce y baje de ese lado, dice. Ahí en el Facebook de burla, de guasa. Hermanos, esto no es otra cosa, Cristo viene. Las profecías se siguen cumpliendo, hermanos. Oremos por la paz en el mundo. Oremos por la paz en el mundo, hermanos. Las cosas no están bien entre Rusia y los Estados Unidos y otros países. Oremos por la paz, hermanos. Y dice la conclusión: una vida renovada en Dios será un constante acto de adoración, tanto en palabras como en acciones, que lo glorificarán y exaltarán. ¿A quién? A Dios. Pero todo esto es el resultado de una vida apartada del mundo, apartada del pecado. ¿Y cómo se logra esto? Por la constante renovación de la mente del creyente, que la opera el poder del Espíritu Santo. Si usted aún no es salvo, hoy mismo puede serlo. Solo necesita recibir a Cristo en su corazón para hacer una vida renovada y una ofrenda dedicada a Dios. Hermanos, de pie, por favor. Debemos de comprender nosotros, hermanos,
que se están perdiendo los valores humanos. Se podrán perder los valores humanos allá afuera, en el mundo, pero en tu casa no, hermano. Busquemos los valores. Enseñemos valores a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros nietos, al bisnieto. Enseñemos la palabra de Dios. Enseñemos la buena conducta y seamos ejemplo de ello. Participemos, hermanos, en los cultos y sobre todo en aquellos de acción de gracias. Participemos en las tardes de oración. Participemos en las veladas de oración. Participemos cuando nuestras autoridades nos den permiso, hermanos, y no estemos en semáforo rojo o naranja, para respetar a nuestras autoridades, hermanos, y cuidar nuestra salud. Cuando nosotros hoy estamos en semáforo verde, hermanos, aquí damos gloria a Dios que estamos en semáforo verde. Es un puntito, hermanos, Tlaxcala, en medio de tantos amarillos, y hacia el norte naranja. Es una grande bendición. No somos mejores, es una bendición de parte de Dios. Pero sí cuidarnos, protegernos nosotros mismos. No dejar, hermanos, de usar el cubrebocas. Estoy a 4 o 6 metros de ustedes, hermanos. Estamos ventilados, por eso me quito el cubrebocas para predicar. Estoy vacunado, tengo la 3ª dosis por misericordia de Dios. Si viene la 4ª, pues aunque ahí en el Face se burlen, yo sí lo haré, hermanos, porque esa es la razón de nuestras autoridades. Y hermanos, mientras nos dé permiso Dios y nuestras autoridades terrenas, participemos de los cultos locales, hermanos, de subzona, de zona, de área, allá en donde tenemos, hermanos, nuestro centro de convenciones, de femenil, de varonil, hermanos. En marzo viene el culto varonil, hermanos, con la ayuda bendita del Señor. Luego viene la femenil. Hermanos, participemos ahora que se puede. Mañana no sabemos. No sabemos, hermanos, si esto siga creciendo, se aplaque, no sabemos. Si una vez más cierren los templos, cierren los negocios. Hermanos, fue una vida muy triste querer comprar y estar cerrados los negocios, un dentista, ir al médico, etcétera. Hermanos, fue terrible. Oremos a Dios, clamemos a Dios, pidámosle a Dios, y que en tu vida y en la mía haya un cambio. Que en tu vida haya, hermanos, una ofrenda dedicada a Dios siempre de parte de nuestra vida. Que cuerpo, alma y espíritu estén a los pies de Jesucristo. Y que tu familia y tú, más bien tú digas como Josué, ¿verdad? Y yo también, que somos padres de familia. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a orar, hermanos, para poder salir de la casa de Dios. En la tarde nos vemos una vez más, si Dios nos permite. Oramos, hermanos, damos gracias a Dios. ¿Quieres pasar al frente? Decirle a Dios: gracias por todo lo que nos has dado en esta semana que se terminó, Señor. Hoy empezamos una semana más y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por la salud, porque estamos con vida, porque tenemos alimentos, porque tenemos todo, hermanos. Gracias, bendito sea Dios. Gracias, hermanos, gracias a Dios. Oremos. Padre, le damos gracias por la vida, Señor.